Hace un tiempo, relativamente corto, el prestigioso diario norteamericano New York Times, conocido por muchas personas en todo el mundo, publicaba un artículo en el que se hacía eco de un estudio reciente acerca de cómo evoluciona todo y hacia dónde evoluciona todo. Y en ese artículo se decía lo siguiente: entre el año 2015 y 2030 vamos a pasar de 15.000 millones de dispositivos conectados a cerca de 500.000 millones de dispositivos conectados. Se nos hace difícil pensar en unas cifras tan exageradas, tan imponentes, y se nos hace difícil calcular qué significa todo esto. 15.000 millones de dispositivos conectados son pocos a la luz de los 500.000 millones de dispositivos conectados que en apenas unos años formarán parte de nuestra realidad cotidiana. Nunca antes en la historia hemos contado con tantos recursos, con tanta maquinaria, con tantos aparatos en todo el mundo. Y apunta esta situación a que está lejos de detenerse, porque en un futuro irá a más. Y algunos piensan que tendremos dificultades para distinguir entre quiénes son personas y quiénes son máquinas. Los dispositivos, las máquinas, los aparatos irán a más. Y sin embargo, no parece que nuestras vidas vayan a más, vayan a mejor. Porque tenemos más aparatos y más dispositivos que nunca antes en la historia, pero nuestros problemas no han desaparecido. Nuestras preocupaciones siguen estando ahí. De hecho, podemos concluir que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas personas desanimadas a nuestro alrededor. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas personas angustiadas, tantas personas alarmadas, tantas personas deprimidas, tantas personas preocupadas y afanadas a nuestro alrededor. Y es que a pesar de toda la tecnología con la que operamos, a pesar de todos los descubrimientos, a pesar de todo el conocimiento que hemos sido capaces de acumular como seres humanos, el hombre confirma una y otra vez que en medio de la creación no deja de ser un gigante, sí, pero un gigante con pies de barro. Y en realidad no hace falta mucho más que un virus inapreciable, no hace falta mucho más que una célula microscópica invisible para que todos nosotros en lo que somos o tengamos nos desvanezcamos. Nos enfermamos y todo se para. Nos caemos y todo se para. Nos equivocamos y confundimos. Nos ponemos mal, nos preocupamos demasiado y todo se para a nuestro alrededor. Nada tiene sentido ya para la persona, nada importa. En un instante dejamos de ser. Y no solo nosotros, no es algo personal o particular que sucede en ciertas familias o en ciertos países. Todos los seres humanos en un instante dejamos de ser. Polvo somos y en polvo nos convertimos. En un instante una filtración sale a la luz y aún los gobiernos más poderosos se ven comprometidos. En un instante la bolsa de valores se revuelve y gira en torno a la dirección inesperada y las grandes compañías de este mundo pierden todo su valor. En un instante, todos nuestros planes y proyectos se desbaratan. Pero la Biblia, frente a esta realidad innegable que observamos, nos enseña que hay uno en quien sí podemos poner toda nuestra confianza, porque a diferencia de los demás, de todos los demás, Él no se agota, Él no se desvanece, Él no se cae, Él nunca deja de estar donde siempre ha estado, que es en el trono del universo y del mundo.
Y podemos poner nuestra confianza en Él y podemos poner nuestra confianza en Él sin temor a ser defraudados. La palabra de Dios nos ayuda a comprender que esta vida incierta es difícil, pero que aún en esta vida incierta podemos tener seguridad. No en nosotros, no en los otros. La seguridad en esta vida incierta no se encuentra en lo que tenemos o en lo que hacemos, se encuentra solamente en Dios, solamente en Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Algunos ya se han adelantado y están en el Evangelio de Mateo capítulo 13, pero no va a ser nuestro texto en esta mañana. Nos vamos a tomar una pausa en este verano del Evangelio de Mateo y hoy vamos a estudiar un texto que no será el que nos ocupe todo el verano, pero sí el que nos ocupe en esta mañana. Y hoy te invito a abrir tu Biblia en el Salmo 23. En el Salmo 23. En este Salmo 23 encontraremos 3 razones por las que podemos confiar en el Señor sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Este Salmo 23 es muy conocido, probablemente el más conocido, el más reconocido de todos los salmos. Algunos incluso al leerlo recuerdan esa época de su vida en la que lo aprendieron de memoria, porque ha sido una tradición, una sana tradición, que aún los niños aprendan este salmo de memoria por las ventajas y los beneficios que conocerlo y creerlo nos van a reportar. Vamos a leer este Salmo 23. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo tan precioso, curiosamente, se reserva muchas veces para los momentos de entierro, para confortarnos ante los que ya no están. Pero este salmo, curiosamente, se escribió no solamente para consolarnos con respecto a los que ya no están, sino particularmente para orientarnos a nosotros que todavía estamos aquí. No es un salmo simplemente para ser leído en el cementerio. Es un salmo especialmente para ser leído en el paritorio. No es un salmo de despedida, es un salmo de vida y de guía para todos aquellos que confían en lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Porque este salmo nos proporciona ayuda y dirección a fin de que podamos crecer en nuestra confianza en el Señor. Una confianza que seguramente nos vendrá muy bien el día que nos toque pasar por el cementerio, pero una confianza que probablemente no ganemos en el cementerio, sino antes de llegar a ese momento de dificultad, de prueba, de tristeza. Es en los momentos de solaz, es en los momentos de aparente paz, cuando el creyente ha de afirmarse en las verdades bíblicas, para que cuando las tormentas lleguen, cuando las preocupaciones nos embarguen, cuando las dificultades nos rodeen, podamos enfrentarlas con la confianza que la palabra de Dios nos regala. No esperemos a encontrarnos en una situación crítica para abrazarnos a Dios. No esperemos a encontrarnos en una situación compleja y difícil para acercarnos a Dios. Vivamos a la sombra de sus alas hoy, para que cuando el sol abrasador nos amenace,
podamos avanzar como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Este salmo resulta apasionante, entre otras razones porque el centro del salmo no es el hombre, sino que es el Dios que acompaña, que cuida, que provee, que ayuda al hombre. Observamos que el salmista comienza hablando de Jehová y termina hablando de Jehová. Él es el que nos lleva y Él es el que nos recibe. Porque es precisamente Jehová, Yahvé, el Señor y solamente el Señor en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Todo lo demás, como la hierba, crece y desaparece. Pero ese Señor que vive y existe desde el siglo y hasta el siglo, no cambia ni varía, no hay sombra ni diferencia alguna en el que siempre es lo que siempre ha sido y será. Es precisamente en el Señor y solamente en el Señor en quien podemos depositar toda nuestra confianza. Pero no como uno que da un salto al vacío y a ver si es capaz de no resbalar. No como el que se atreve a cruzar un puente sin saber lo que se halla al otro lado. No como el que compra un billete de lotería desesperado pensando que a ver si le toca y le soluciona tantas y tantas dificultades y deudas que tiene acumuladas. Este salmo nos indica que podemos depositar toda nuestra confianza en Dios sabiendo que no seremos defraudados. Y la primera de las tres razones que el salmista nos ofrece en cuanto a por qué podemos confiar en Dios, la encontramos en los versículos 1 y 2, y no es otra cosa que la provisión de Dios. La provisión de Dios. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos. Dice ahí, escribe David el salmista, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. La provisión de Dios. Esto es lo primero que el salmista quiere poner delante de nosotros para que crezcamos en nuestra confianza en Dios. El salmo comienza con una declaración tremenda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración imponente. Por un lado, porque el salmista dice que Dios, el Dios creador, el Dios Señor, el Dios diseñador, el todopoderoso, el sabio, el sublime, ese es mi pastor. Pero además añade a continuación, y nada me faltará. Como Él es mi pastor, dice el salmista, nada me faltará. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pensando David cuando afirma eso de que nada me faltará? ¿Se trata de un cheque en blanco que nosotros determinamos y definimos cuánto queremos que ese nada signifique? ¿Tiene que ver esto con que todo lo que me apetezca, con que todo lo que se me ocurra me será dado, me será concedido? Al contrario de lo que algunos falsos maestros que tanto abundan a nuestro alrededor y que tristemente algunos introducen en sus hogares a través de esos dispositivos de los que hablábamos al principio. Este texto no es una especie de lámpara maravillosa del creyente. Ni siquiera se trata de una carta de Navidad que el creyente escribe como si fuera un niño esperando que algo suceda la noche del 24 y que todo lo que anhela y desea aparezca en el salón de su casa. El salmista se refiere aquí específicamente cuando dice eso de nada me faltará a lo que tiene que ver con el sustento, a lo que tiene que ver con la provisión necesaria. Y concretamente nos va a hablar del alimento y del descanso. Y es que no podemos pasar de vista y por alto por qué nos va a hablar del alimento y del descanso. El que escribe nos está presentando una figura, una imagen, una ilustración de un rebaño.
un rebaño que va a emplear para trasladarnos verdades espirituales. Y lo que tenemos que entender cuando el salmista dice, nada me faltará, es lo que ese nada me faltará significa en el contexto de un rebaño. ¿Qué necesita una oveja para vivir? ¿Qué necesita un rebaño para subsistir? Alimento y descanso. El cine y la literatura, a lo largo de estas décadas, desde que se ha extendido de manera generalizada, nos ha ayudado a que tengamos una idea un poco distorsionada de la realidad. No todo lo que vemos en las películas, no todo lo que leemos en los libros coincide con la realidad. Y las ovejas no son ninguna excepción. Muchas películas presentan a las ovejas como si fuesen un poquito cortitas, un poquito tontas. Pero debemos entender que los animales no son tontos o listos, son animales. Y los criterios que muchas veces se utilizan para valorar y para analizar al ser humano no pueden ser empleados con los animales. Esto se extiende también a los que tenéis mascotas y los lleváis por ahí como si fuesen, bueno, que cada uno se aplique aquí el criterio. Los animales son animales y las personas son personas. Y en este caso, cuando el salmista nos habla de los animales y particularmente de las ovejas, nos va a señalar cuál es el verdadero problema de la oveja. No es que sea tonta la oveja. La gran limitación de la oveja es que apenas tiene capacidad de orientación. Se pierde fácilmente, se equivoca fácilmente y eso le lleva constantemente a dirigirse donde no conviene. Por eso necesita de un pastor, porque por sí misma y por sí sola, aun estando en medio de un gran rebaño, no lograría sobrevivir. En el momento en el que la oveja de manera individual se aleja del rebaño, en el momento en el que la oveja de manera individual se aparta del pastor, se encuentra rodeada de peligros. Y estar rodeada de peligros compromete su sustento y también su descanso, hasta el punto que su vida llega a estar en serio peligro. No es casual que David utilice la imagen de la oveja, porque eso mismo nos sucede a nosotros también. Cuando nos alejamos del rebaño, cuando nos alejamos del Señor del rebaño, es decir, de Dios, cuando nos alejamos del Señor porque decidimos seguir nuestro propio instinto, cuando nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones, cuando preferimos nuestras indicaciones que las del pastor de los cielos, nos desviamos, nos perdemos y comprometemos también nuestra vida espiritual. Ese es precisamente el problema del ser humano. El querer vivir de una manera autónoma. De querer vivir al margen de Dios, de espaldas a Dios. Pero conducirnos de esta manera resulta tan ridículo, dice la Escritura, como el que una oveja quiera vivir de espaldas al pastor. Porque por ella misma no alcanzará los verdes pastos que ese pastor se ha propuesto procurarle. Porque por ella misma y en sí misma y solo a través de ella misma no tendrá acceso a las aguas de reposo de las que nos habla el Salmo que el pastor se ha propuesto entregarle. Este texto nos anima a acercarnos a ese buen pastor, no a alejarnos de él. Este texto nos anima a depender de este buen pastor, no a escaparnos de él, no a escondernos de él, sino a confiar en él. Porque Dios promete proveer lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. ¡Qué preciosa verdad de la Escritura!
Y esta es una promesa que no se reduce a este Salmo 23, ni se agota tan siquiera en el Antiguo Testamento. La Biblia insiste en que Dios sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero tristemente, nuestra tendencia constante y recurrente es la de pensar que no tenemos suficiente. Es la de pensar que no tenemos suficiente y que no tendremos suficiente. Y como aquel pueblo de Israel en el desierto, que había visto poderosamente en ellos y a través de ellos cómo el Señor les retiraba de un territorio hostil como era el de Egipto, y cómo les conducía a través del desierto y cómo les había señalado que pronto estarían en la tierra prometida, nos empeñamos en guardar maná para el día de mañana, cuando el Señor nos ha dicho que no nos afanemos por el día de mañana. Y es que el pueblo de Israel y muchas veces nosotros no confiamos en que el Dios que ha provisto para hoy proveerá también para el día de mañana. Vivimos muchas veces angustiados y ya no solamente por el aquí y el ahora, sino también por el mañana. Y aún también por la necesidad que a lo mejor, quizás en un momento determinado, formará parte de ese mañana. Y todo ello sin ni siquiera tener certeza de que habrá un día de mañana. Vamos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, comenzando en el versículo 25. Este es un texto que ya hemos estudiado con detalle, pero que de vez en cuando resulta conveniente revisitar y volver a tener presente en nuestra mente y corazón. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no creen en Dios, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. La provisión de Dios es la primera razón por la que debemos confiar en Él, porque es Él, el Señor de cielos y tierra, el que sustenta nuestra vida. Es Él, el dueño de todo lo que existe, el que provee para nuestra vida. Y si en algo faltó o si algo no llegó, no es porque el mensajero se equivocó, no es porque el Señor no tenga el poder, ni la capacidad, ni la voluntad de proveer, es porque en su sabiduría eterna Él entiende que lo mejor para nosotros es que estemos como estamos, es que nos quedemos como estamos, porque Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos.
no nos pongamos nerviosos, porque no vemos el agua que el Señor, si Él quiere y desea, va a proveer para nosotros. Aún el gran Moisés, en una ocasión, se puso nervioso y se molestó y se enfadó y buscó el resolver una situación de una manera distinta a la que el Señor había previsto. ¿Recordáis aquella escena? Cuando Él golpea la roca cuando no ha de golpear y de la manera en la que no ha de golpear la roca. Confiemos en el Señor. Hemos visto su cuidado hasta el día de hoy. Él proveerá, dice el Señor. Él proveerá. La primera razón que nos lleva, que nos impulsa, que nos anima y nos exhorta a confiar en Dios, es que Él provee. Bueno, hay una segunda razón y la encontramos en los versículos 3 y 4 y hemos hablado de la provisión de Dios, vamos a hablar ahora de la protección de Dios. La protección de Dios, versículos 3 y 4. Dice así el versículo 3 de este Salmo 23. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. La protección de Dios. La casa en la que crecí estaba pegada a una finca y en esa finca había un poco de todo. Había gallinas, había conejos, había cerdos, había algún burro también y por supuesto ovejas, bastantes ovejas. Y no sé cómo de familiarizados estáis específicamente con las ovejas, pero las ovejas, al contrario de esos cuadros tan bonitos que adornan muchos de los salones de las casas, no están todo el tiempo tumbadas en la hierba. En realidad, pasan mucho tiempo de viaje. Hablábamos de toda la tecnología que forma parte de nuestra vida, pero aún con toda esa tecnología, todavía quedan vestigios de un mundo antiguo que parece que ya no existe. Y uno de ellos, de los más notables, por cierto, es esta época de primavera-verano, cuando grupos ingentes de ovejas dirigidas y guiadas por esos pastores cruzan distintos caminos del territorio español. Eso se conoce como las rutas transhumantes. Inclusive el propio lugar de Madrid, la ciudad de Madrid, pues es testigo de cómo esas ovejas atraviesan el territorio nacional. En realidad hay 10 grandes rutas por las que estas ovejas van a atravesar y miles y miles de estos animales recorren esos caminos, a veces ininterrumpidamente durante un mes, a veces más incluso de ese tiempo, y tienen que atravesar todo tipo de territorios, estrechos en ocasiones, difíciles en ocasiones, oscuros en ocasiones, decenas y decenas de kilómetros diarios para completar el recorrido y obtener esa comida que necesitan y ese espacio que están buscando. Y lo que garantiza que podrán llegar a su destino final no es otra cosa que la presencia del pastor. Si dejásemos a esas ovejas por sí solas en esos caminos, no llegarían muy lejos. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo saben estas ovejas que van en la dirección correcta y que el pastor está en medio de ellos? Bueno, la respuesta no viene dada porque permanentemente se encuentran en un lugar de reposo. No por encontrarse permanentemente en un descanso continuo, sino porque aún en medio de la noche el pastor les acompaña. Nunca se va de su lado, siempre está presente. Y el texto explica, el Salmo 23 explica que es el pastor el que restaura, el que ayuda a esa alma, el que cura a esa alma, el que guía a esa alma por senderos de justicia por amor de su nombre.
lo que está en juego aquí ya no es que las ovejas lo consigan o no, sino que el pastor cumpla con lo que se ha propuesto hacer. Por eso el texto dice, por amor de su nombre. Si fuera por las ovejas, si fuera por el interés de las ovejas, si fuera por la colaboración de las ovejas, ese proyecto no llegaría a ningún sitio. Pero dice el texto que el pastor se ha propuesto proteger a esas ovejas. Y de seguro que podemos estar confiados que lo hará, porque Él dice, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Y para ser todavía más específicos, el salmista nos aclara de qué manera él va a proteger a las ovejas. Y el texto explica cómo con su vara la defiende de sus enemigos y la protege de sus enemigos y con su cayado las dirige por el camino recto. Y es precisamente en esos momentos, en los más complicados, en los más peligrosos, en los más comprometidos, que la presencia protectora del pastor se hace más evidente para el rebaño. Mientras no hay lobos alrededor, mientras los caminos son anchos, mientras tienen comida y bebida, las ovejas no están preocupadas. Pero ante la amenaza es que el pastor y la protección del pastor se va a hacer más evidente. Son varias las guerras y los conflictos que ahora mismo están abiertos de manera internacional, inclusive en territorio europeo, algo impensable varios años atrás. Y desde hace varios meses la prensa nos está hablando de una posible tercera guerra mundial. ¿De verdad nos damos cuenta de lo que se está diciendo? Yo no sé quiénes dirigen esos rotativos, pero lo que está claro es lo que pretenden. Es alertar, es asustar, es provocar en la población. De hecho, algunos países en los que se había suprimido el servicio militar obligatorio mucho tiempo atrás y el ejército se había quedado reducido a algo casi testimonial, están reclutando y anunciando la posible vuelta del servicio militar obligatorio. Todo el planeta se encuentra confundido en este momento. Estamos viviendo un tiempo oscuro, un tiempo incierto, incertidumbre social, incertidumbre política, incertidumbre laboral, un momento oscuro para todos nosotros como seres humanos. Un momento oscuro para todos nosotros seres humanos, pero no para Dios. Porque dice el Salmo 139 que ni aún las tinieblas son lo suficientemente oscuras para Él. Y es precisamente como el Salmo 23 nos enseña aquí, que en el valle de sombra de muerte su presencia se hace más notable, más visible, más evidente, más palpable. Y esa protección de la que nos habla el texto viene directamente de Dios. Dios no es como esos políticos que solamente aparecen cuando todo marcha bien. Su protección se hace incluso más notable cuando todo marcha mal. Uno de los intelectuales más importantes del siglo XX vivió la mayor parte de su vida en la pequeña ciudad de Oxford, en Inglaterra, porque entre otras ocupaciones se dedicaba a enseñar en esa afamada universidad. Y aunque muchos lo conocen a este autor por sus obras de fantasía, conocidas dentro de una serie que se tituló Las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis escribió sobre todo acerca del cristianismo y su relación con el mundo y la cultura. Y en uno de sus textos donde él va a hablar de la realidad del sufrimiento y el dolor, realidad que él conocía muy bien porque su esposa enfermó y después falleció, escribió lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. Dios nos susurra en nuestros placeres. Sí, sabemos que Él está ahí. Y le damos gracias quizás, pero nos grita en nuestro dolor. Y se trata de un grito que nos advierte, que nos anima, que nos consuela, que nos dirija.
el versículo 4 nos habla de esta misma realidad. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No es que no hay problemas. No es que las dificultades no están ahí. No es que el sufrimiento no nos afecta. No es que el dolor no nos embarga. No es que el enemigo no nos está rodeando. Es que Él está a nuestro lado. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? De la misma forma que la oveja reconoce la presencia del pastor en medio de la oscuridad, sabemos que Dios está con nosotros en tiempos oscuros. No por ausencia de dificultades, sino porque Él nos protege a pesar de las dificultades. La presencia de Dios en medio de nosotros es la mayor demostración de que Dios está con nosotros y por nosotros, de que Él nos defiende, de que Él nos protege, porque no es un cualquiera el que nos acompaña en la batalla, es el campeón del ejército del Señor. Y una vez más, este compromiso de protección del que nos habla este Salmo 23 no se agota ni se termina cuando nos salimos de este Salmo 23. El Señor Jesucristo, en una de las últimas palabras que va a emplear para despedir a sus discípulos, al final del Evangelio, al final de su ministerio, les dice a los suyos: yo os envío, yo os comisiono, pero añade a continuación: yo os acompaño, yo os dirijo, sí, yo os encamino, sí, pero yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Todos los días, es decir, todos los momentos del día y hasta el fin del mundo. No hay un instante en el que Cristo no está con cada uno de esos que son llamados hijos de Dios. No hay un momento en la vida del creyente en el que Cristo se aleja. Él no nos rechaza ni se molesta con nosotros al punto de desaparecer como nosotros hacemos con los otros. A veces nos molestamos, a veces nos enfadamos aún con nuestros seres queridos y decidimos tomar cierta distancia. Decidimos dejar que corra un poco de aire, ¿verdad? Esto no es como el Dios de los cielos ha decidido relacionarse con los suyos. No te dejaré ni te abandonaré. Apartaos de mí. Nada podéis hacer, dice Jesús, pero no os dejaré solos, dice Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, todos los momentos del día hasta el fin del mundo. Este salmo nos confirma que la vara y el cayado de Dios nos confortan, nos animan, nos alientan, aunque a veces duelan, aunque a veces cuesten, aunque a veces no lo entendamos a primera vista, no lo aceptemos de buen agrado. Pero la vara y el cayado del Señor nos conforta y nos protege. Especialmente en medio de la oscuridad de la vida, de la incertidumbre, Dios protege a los suyos. Y Dios protege a los suyos de peligros conocidos y de peligros desconocidos. De amenazas que identificamos muy bien y de amenazas de las que ni siquiera somos conscientes que existen. El texto confirma que Dios guía a los suyos por el camino derecho. Por tanto, como consecuencia, como resultado, podemos afrontar la vida con confianza, podemos afrontar la vida con esperanza. Y como el salmista recitamos eso de: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Es esa tu confianza en esta mañana? No si no tienes problemas. Esa no es la pregunta que deberías hacerte. No si no estás pasando por un momento difícil. Esa tampoco es la pregunta que deberías hacerte. No si a veces no te dan ganas de dejarlo todo atrás y de buscar tu propia salida. Esa no es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Confías en que el Señor te protege allí donde vas porque Él siempre acompaña y cuida de los suyos? Esa es la pregunta que deberías
hacerte? ¿Estás dispuesto o dispuesta a sujetarte a esa vara o a ese cayado según corresponda? Esa es la pregunta que deberías hacerte en esta mañana, porque Él ha prometido protegernos con su vara y consolarnos con su cayado. No nos escondemos de la vara y del cayado del Señor, sino que nos exponemos a la vara y el cayado del Señor, porque es por medio de estos cuidados que Él protege a los suyos. Dios provee para nuestras necesidades. Dios nos protege ante nuestras dificultades. Y eso nos lleva al tercer elemento que nos permite confiar en Él. Y no es otra cosa que la promesa de Dios. Versículos 5 y 6. La promesa de Dios. Leamos de nuevo el texto. Dice así el versículo 5 del Salmo 23. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La promesa de Dios. El salmista nos ha venido llevando de ruta por el campo hasta el final del versículo 4. Sin embargo, en estos dos últimos versículos de este salmo se nos introduce en un espacio distinto. Se nos presenta una escena diferente. El texto nos habla de Dios, no ya como un pastor, como un buen pastor, sino como el anfitrión, como el gran anfitrión, como el dueño de una gran casa, como el rey que preside un banquete. Y ya no se nos menciona aquí nada de un peregrinaje, de un camino largo y difícil, de un camino tedioso y peligroso, sino que se nos presenta la escena de una fiesta, una gran celebración, una celebración abundante, rica, exuberante, donde dice ahí que las copas rebosan, donde dice ahí que hay una mesa donde hay varios invitados, y ahora hablaremos de ello. Se nos describe una celebración que sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina, porque no hay fecha de cierre ni de caducidad para esta celebración. En la época de David, que es cuando se escribe este salmo, los reyes celebraban sus victorias por medio de un gran banquete. Eso lo solemos hacer hoy todavía, ¿verdad? Hay un motivo de celebración y ¿qué hacemos? Comer. Cada uno elige los platos que más le gustan, pero la comida siempre forma parte de la alegría, de la celebración, del recordar, del disfrutar juntos. Y cuánto más si lo que está detrás es una gran victoria. Los reyes en aquella época celebraban sus victorias por medio de un gran banquete. Sin embargo, hay algo distinto a lo que nosotros hacemos hoy, muy distinto. Lo particular de esta gran comida es que los gobernantes vencidos estaban presentes también. Eran parte de la comitiva de ese gran salón donde tenía lugar la cena o la comida especial. Eran testigos de la celebración, pero no probaban bocado. No estaban allí para comer, no estaban allí para beber. No podían comer, no podían beber, estaban allí para que de alguna manera pudiesen escenificar quiénes eran los vencedores y quiénes eran los vencidos. Pero fíjate con atención en estos dos últimos versículos del Salmo 23, porque la victoria a la que se alude en este texto no se limita a la conquista de un ejército, no se reduce al dominio sobre un territorio. Se trata de un enemigo distinto, de un enemigo más peligroso, más difícil de sujetar, porque es uno que nos esclaviza y nos domina a todos. Es uno que nos aleja de Dios y que nos consume lenta y progresivamente hasta destruirnos. Es uno que nos condiciona y nos condena hasta morir.
un enemigo al que no podemos vencer por nosotros mismos. Y triste y lamentablemente, un enemigo al que todos vivimos sometidos. Dice la Escritura que no hay justo ni a uno. Dice la Escritura que no hay quien entienda. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que todos sin excepción se han corrompido. Dice la Escritura que todos sin excepción, como esa oveja sin pastor, se han desviado. Y no importa cuánto te empeñes en encontrar la puerta de salida, porque del mismo modo que la oveja no podrá localizar el camino derecho, el ser humano no encontrará el camino recto. Dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y lo triste de todo esto, lo dramático de todo esto, es que uno tras otro, como ovejas desorientadas, transitamos por ese mismo camino. Por eso la promesa que encontramos aquí es realmente maravillosa. Y es que el texto dice que hay uno que ha obtenido la victoria por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos hará partícipes de la celebración. No ya como enemigos, sino como vencedores en Cristo Jesús. Este es el gran mensaje que este Salmo 23 nos presenta. Este es el gran mensaje que la palabra de Dios nos presenta. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús mismo se dirige a su audiencia y se describe a sí mismo como el buen pastor. Un pastor que ama tanto a sus ovejas, que da su vida por ellas. Uno que las ama tanto, que muere en la cruz por ellas. Y como resultado, dice Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, insiste Jesús una vez más, las puede arrebatar de la mano del Padre. Y si todavía no había quedado lo suficientemente claro qué clase de pastor es el que afirma tales verdades, Jesús concluye su discurso y dice, yo y el Padre uno somos. Este es el Jehová que nos guía. Este es el Jehová que nos recibe en el Salmo 23. Y es precisamente por medio de su sacrificio que un día todos los que han reconocido sus pecados y confiado en Cristo podrán sentarse alrededor de esa mesa. Y fíjate en el gran contraste, qué cuadro tan distinto, el del que está perdido y desorientado y confundido y hambriento y apurado y angustiado y rodeado de una gran cantidad de peligros, de una gran cantidad de enemigos que lo coaccionan, y el que se sienta relajado en el banquete, el que está gozoso, el que ha descansado y limpio y fresco y preparado sin necesidad de mirar el reloj, disfruta de la compañía y observa y recuerda constantemente en ese mismo lugar que Cristo ha obtenido la victoria definitiva. Porque un día ese mismo Jesús que murió y resucitó al tercer día presidirá la celebración, pero lo hará exaltado y coronado como rey. Y dice la Escritura que esas bodas del Cordero tienen un comienzo, pero no un final. No podemos negar que vivimos tiempos difíciles, pero la Biblia nos asegura que tenemos la posibilidad de confiar en Dios para esta vida y para la que vendrá. Porque Él provee para nuestras necesidades. Él nos protege en medio de toda circunstancia y Él promete que un día estaremos junto a Él por toda la eternidad.
David sabe muy bien de lo que está hablando, porque conoce muy bien las dos ocupaciones de las que se nos mencionan aquí en el Salmo, las dos ocupaciones a las que apela aquí en el Salmo, y es precisamente él, uno que es pastor y que es rey, quien lo confirma. Dios es el buen pastor que cuida de los suyos, pero también es el gran rey que convida a los suyos a un banquete que no tendrá fin. Es por eso que podemos confiar en el Señor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esta tu confianza? ¿Tienes la certeza de que esto es lo que te espera hoy y por toda la eternidad? ¿O todavía caminas desorientado, confundido, preocupado como tantos otros a nuestro alrededor? Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí en este día. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este Salmo 23. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Pero te pedimos que no sean simplemente palabras bonitas, sino una realidad particular en la vida de cada uno. Ayúdanos a creer lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos a confiar en tu provisión, en tu protección y en tus promesas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.